I was working the graveyard shift. ¿Confiarías en un niño con mirada inocente que te tiende la mano? ¿Qué harías si descubrieras que ese mismo niño ha planeado un asesinato con precisión escalofriante? Estos no son relatos de películas de terror, sino hechos reales. Desde asesinatos con piedras en medio de un campamento hasta tiroteos que nacieron de una indiferencia espantosa, los crímenes que verás aquí te dejarán sin aliento. Acompáñame en esta travesía donde la inocencia se convierte en maldad pura y la realidad se torna más aterradora que cualquier ficción. ¿Qué se esconde detrás de la mente de Edmund Kemper, el asesino de Coed? ¿Qué impulsa a un joven de 15 años a disparar a sangre fría a sus propios abuelos? La respuesta podría ser más escalofriante de lo que imaginas. Edmund Kemper, conocido más tarde como el asesino de Coed, comenzó su macabro camino en una tranquila granja de California. Con apenas un rifle de caza en sus manos y una mente desbordada por oscuros pensamientos, aquella tarde de agosto en 1964 se convirtió en el punto de partida de una pesadilla que estremecería a todo el país. Sin previo aviso y tras una acalorada discusión, Kemper disparó a su abuela, dejándola sin vida. Poco después, su abuelo fue recibido con la misma brutalidad al llegar a casa. Pero ¿qué llevó a este joven a semejante atrocidad? Los psiquiatras que analizaron a Kemper en sus primeros años criminales quedaron desconcertados. Mostraba una calma inquietante, una especie de desconexión emocional que helaba la sangre. Sin remordimientos, explicó que había matado a su abuelo simplemente para protegerlo del horror de encontrar a su esposa muerta. Sin embargo, este fue solo el comienzo. Después de un tiempo recluido en una institución para enfermos mentales, Kemper fue liberado en su juventud. Para muchos, esta decisión se convertiría en una de las peores equivocaciones judiciales de la historia. Los años que siguieron fueron una danza de muerte cuidadosamente planeada. Kemper perfeccionó su habilidad para cazar. Su modus operandi era calculado. Ofrecía aventones a estudiantes universitarias desprevenidas, para luego llevarlas a lugares apartados donde sus oscuros impulsos se manifestaban. En una entrevista de 1991, relató con una escalofriante frialdad cómo atraía a sus víctimas al interior de su auto. «Si yo iba en auto, morían como las dos últimas víctimas», afirmó. Esa declaración quedó grabada en la memoria de quienes lo escucharon, incapaces de comprender la absoluta falta de empatía que caracterizaba cada uno de sus actos. Pero la cúspide de su horror llegó en abril de 1973, cuando volvió su furia hacia la persona que más había odiado durante toda su vida, su propia madre. Kemper la asesinó en una noche violenta, y como si eso no fuera suficientemente perturbador, cometió actos inimaginables contra su cadáver. Aquella madrugada, llamó a una amiga cercana de su madre, Sarah Hallett, y también acabó con su vida, cerrando un ciclo de muerte que lo dejaría para siempre marcado como uno de los criminales más notorios del siglo. Finalmente, fue él mismo quien se entregó a la policía. Su confesión fue tan detallada que dejó a los investigadores sin palabras. Los psiquiatras que lo evaluaron nuevamente intentaron entender cómo una mente podía albergar tal nivel de oscuridad, pero las respuestas fueron esquivas. A pesar de haber solicitado la pena de muerte, Kemper fue condenado a 7 cadenas perpetuas consecutivas, una tras otra, sin posibilidad de libertad. Hasta el día de hoy, permanece recluido en una prisión de máxima seguridad en California. Su historia sigue siendo estudiada por criminólogos y psicólogos, quienes intentan descifrar el enigma que representa su mente criminal. Cada palabra que pronuncia en entrevistas sigue provocando escalofríos, especialmente cuando describe cómo podía estar junto a una persona, planear su asesinato y luego, con un gesto casi indiferente, acabar con su vida. ¿Cómo es posible que alguien pueda tener ese grado de control y frialdad? ¿Es la naturaleza o la crianza la que convierte a ciertos individuos en depredadores humanos? Quizá nunca tengamos una respuesta definitiva. Sin embargo, la historia de Edmund Kemper es un recordatorio brutal de que el mal puede habitar en los lugares más inesperados y bajo las apariencias más comunes. Los niños que desataron el horror en el caso Bulger.
Dos pequeños niños caminan por un centro comercial, mirando a su alrededor con aparente curiosidad. Pero, ¿qué sucede cuando esa curiosidad se transforma en maldad pura? Era el 12 de febrero de 1993 en Bootle, Merseyside, cuando una madre llamada Denise Bulger perdió de vista a su hijo de 2 años, James Patrick Bulger, por apenas unos segundos. Esa fracción de tiempo fue todo lo que necesitaron John Venables y Robert Thompson, 2 niños de solo 10 años, para cometer uno de los crímenes más estremecedores en la historia moderna del Reino Unido. Las cámaras de seguridad captaron el momento. John y Robert caminaron tranquilamente con el pequeño James, alejándose cada vez más del centro comercial. Durante más de 2 millas, recorrieron las calles de Liverpool con su víctima, planeando lo que estaba por venir. A lo largo del trayecto, las imágenes los muestran sosteniendo la mano del pequeño, como si fueran sus hermanos mayores. Lo que siguió es una de las tragedias más indescriptibles de nuestro tiempo. James fue sometido a una serie de actos crueles que desafiaron cualquier noción de humanidad. Los 2 jóvenes agresores lo golpearon, lo maltrataron e incluso introdujeron objetos en su cuerpo en un intento macabro de borrar las pruebas. Finalmente, lo abandonaron sobre las vías del tren, esperando que un convoy lo arrollara y que su muerte pareciera un accidente. Los residentes del área quedaron conmocionados cuando el cuerpo sin vida del pequeño fue encontrado días después. La investigación que siguió fue intensa. Las imágenes de las cámaras se convirtieron en la clave para identificar a los responsables. Cuando finalmente fueron capturados, John y Robert, aún niños, mostraron comportamientos muy distintos durante los interrogatorios. Venables se derrumbó emocionalmente varias veces, llorando y moviéndose de manera errática. En cambio, Thompson mantenía una actitud más fría, distante, como si intentara bloquear lo que había hecho. El juicio de estos 2 menores fue sin precedentes. Fueron juzgados como adultos, un hecho que provocó un fuerte debate en todo el país. ¿Podían 2 niños ser capaces de cometer un crimen tan atroz por sí solos? La respuesta era aterradora. Sí, la corte describió sus acciones como una barbarie sin igual. Ambos fueron condenados a prisión bajo la figura de detención por voluntad de Su Majestad, lo que significa que estarían recluidos hasta que las autoridades consideraran segura su liberación. Sin embargo, el escándalo no terminó ahí. En el año 2001, tanto Venables como Thompson fueron puestos en libertad con nuevas identidades, protegidos por estrictas leyes de privacidad para evitar represalias públicas. La sociedad quedó dividida. Algunos creían que estos jóvenes merecían una segunda oportunidad. Otros, en cambio, estaban convencidos de que nunca debieron salir de prisión. Pero la historia dio un giro aún más oscuro. Venables, tiempo después de su liberación, fue arrestado nuevamente por posesión de material ilegal, lo que desató una nueva ola de indignación en el país. Muchos cuestionaron si realmente era posible la rehabilitación para alguien que había cometido un crimen tan cruel en su infancia. ¿Qué transforma a 2 niños en verdugos? ¿Es el entorno, la falta de orientación o algo más profundo que no podemos comprender? Este caso continúa siendo estudiado por expertos en criminología y psicología, quienes intentan desentrañar los misterios de la psique humana a una edad tan temprana. Lo único claro es que el recuerdo de James Bulger sigue vivo en la memoria colectiva del Reino Unido, un símbolo de la vulnerabilidad de los más inocentes ante los horrores del mundo. El crimen de Bulger sigue siendo una advertencia brutal sobre los peligros que pueden acechar incluso en los lugares más cotidianos. ¿Cómo enfrentamos estos casos cuando los responsables son solo niños? Tal vez no exista una respuesta única, pero la verdad es que la sombra de este caso jamás se disipará. Alyssa Bustamante y el horror escondido en el bosque. Nadie sospecharía que una adolescente de 16 años podría planear un crimen tan macabro. Sin embargo, el 21 de octubre de 2009, Alyssa Bustamante reveló una oscuridad que nadie imaginaba. Con días de anticipación, cavó una tumba en un apartado bosque de Missouri. La razón, quería saber cómo se sentía arrebatarle la vida a otra persona.
Aquella tarde engañó a Elizabeth Olsen, una niña de 9 años, llevándola a ese siniestro lugar. Lo que comenzó como una invitación inocente terminó en una secuencia escalofriante. Alisa estranguló a Elizabeth, le cortó la garganta y la apuñaló múltiples veces. Cada acción parecía fríamente calculada, pero lo que hace este caso aún más perturbador es la aparente falta de remordimiento que mostró después. Durante una entrevista con las autoridades, describió sus actos con una claridad que heló a los presentes. Cuando le preguntaron si había usado algún arma, respondió con total serenidad que fue un cuchillo de cocina. La motivación detrás de este crimen desafió cualquier explicación racional. Alisa confesó que simplemente quería experimentar qué se sentía. Esa frase quedó grabada en la memoria colectiva como un ejemplo del lado más oscuro del ser humano. Pero, ¿qué pudo llevarla a ese punto? Su historia familiar ofrecía algunas pistas inquietantes. Nacida el 28 de enero de 1994, Alisa creció en un entorno caótico. Su madre luchaba con el abuso de sustancias y su padre estaba en prisión. A los 8 años, fue puesta bajo el cuidado de sus abuelos, pero el daño emocional ya estaba hecho. En 2007, intentó suicidarse y comenzó a mostrar una preocupante fascinación por la autolesión, publicando imágenes y mensajes oscuros en sus redes sociales. Estas señales fueron ignoradas por quienes la rodeaban, lo que permitió que sus impulsos violentos evolucionaran sin restricciones. El impacto de su crimen sacudió a toda la comunidad. Elizabeth Olsen, una niña alegre y querida, fue arrebatada de manera brutal. La búsqueda de respuestas llevó a un proceso judicial que se prolongó durante años. En 2012, Alisa Bustamante aceptó un acuerdo de culpabilidad por asesinato en segundo grado, lo que resultó en una sentencia de cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional. Además, se le impusieron 30 años adicionales por posesión de un arma. El juicio reveló detalles escalofriantes sobre la mente de Alisa. Los médicos forenses diagnosticaron trastornos graves, incluyendo depresión mayor y un trastorno límite de la personalidad. Estas condiciones ayudaron a explicar, aunque no a justificar, sus acciones. Durante una audiencia, su diario personal fue presentado como prueba. En él había escrito: «Acabo de matar a alguien, lo estrangulé, le corté la garganta y lo apuñalé. Fue emocionante». Los medios de comunicación se hicieron eco de estas declaraciones, avivando el debate sobre cómo la sociedad debería abordar los problemas de salud mental en los jóvenes. ¿Podría haber sido diferente si Alisa hubiera recibido la ayuda adecuada? ¿O estaba destinada a convertirse en una criminal desde el momento en que el caos rodeó su infancia? El caso Bustamante se convirtió en un símbolo de advertencia. Las comunidades locales comenzaron a tomar medidas para identificar signos de alerta en jóvenes en riesgo. Talleres sobre salud mental y prevención del suicidio se multiplicaron, mientras que las escuelas reforzaron sus programas de apoyo psicológico. Sin embargo, el dolor de la familia Olsen sigue siendo una herida abierta. Patricia Price, madre de Elizabeth, ha sido una voz firme en contra de cualquier posible beneficio que Alisa pudiera obtener por hablar de sus crímenes. Hoy, Alisa Bustamante permanece encarcelada. Cada año, su nombre reaparece en los titulares cuando se debate su posible liberación. Pero para muchos, el temor persiste. ¿Es posible que alguien capaz de tanta violencia pueda rehabilitarse completamente? Mientras tanto, la memoria de Elizabeth sigue viva en la comunidad que llora su pérdida. El bosque donde ocurrió el crimen es ahora un lugar de luto. Las personas dejan flores y encendidas velas en honor a la pequeña víctima, como recordatorio de que incluso en los entornos más tranquilos puede ocultarse el mal más indescriptible. La pregunta que queda es inquietante. ¿Cuántas señales ignoramos cada día antes de que ocurra una tragedia como esta? La traición de la amistad de Mikel Hernández. ¿Hasta dónde puede llegar una mente que se ha dejado consumir por sus propios demonios? El 3 de febrero de 2004, en Palmetto Bay, Florida, un joven llamado Mikel Hernández llevó la traición a un nivel impensable. Su víctima fue su amigo cercano, Jaime Gaug, de 14 años. Todo comenzó con una invitación aparentemente inocente. Michael convenció a Jaime
para que lo acompañara al baño de la escuela secundaria Southwood. Allí, la calma se rompió de forma brutal. Una vez en el baño, Michael sacó un par de guantes y un cuchillo que había ocultado previamente. Sin mostrar piedad, lo apuñaló más de 40 veces. El aire se llenó de gritos y desesperación, pero nadie alcanzó a llegar a tiempo. Jaime murió en ese lugar frío y silencioso, mientras su agresor dejaba atrás la escena del crimen con una perturbadora tranquilidad. Pero este asesinato no fue un acto impulsivo. Michael Hernández había estado planeando el ataque durante semanas. Su obsesión con los asesinos en serie como Ted Bundy y Jeffrey Dahmer lo había llevado a una peligrosa fascinación por la violencia. En entrevistas posteriores, Hernández reveló que había elegido a Jaime porque creía que era el más fácil de manipular entre sus amigos. Estas declaraciones dejaron perplejos a los investigadores, quienes intentaron entender cómo un joven aparentemente normal podía ocultar un monstruo en su interior. La noticia se propagó rápidamente. Los medios locales acudieron a la escuela, mostrando imágenes de estudiantes conmocionados y padres desesperados en busca de respuestas. ¿Cómo pudo suceder algo así en un lugar donde todos se sentían seguros? Esa fue la pregunta que resonó en la comunidad durante meses. Durante el juicio, Michael mostró poco o ningún remordimiento. Relató los hechos con una frialdad escalofriante, detallando cómo había planeado el asesinato y hasta considerando atacar a otro amigo llamado Andre. Los testimonios revelaron que Michael se sentía en una misión para limpiar el mundo, según sus propias palabras. Esta mentalidad, combinada con su obsesión por los criminales famosos, lo llevó a ser condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. A pesar de la condena, el caso tomó un giro inesperado en 2016, cuando la Corte Suprema de los Estados Unidos dictaminó que los menores no podían recibir automáticamente sentencias de por vida sin posibilidad de revisión. Este fallo forzó una nueva evaluación del caso de Hernández, aunque el juez a cargo determinó que debía permanecer encarcelado de por vida debido a la gravedad de su crimen. Sin embargo, el destino de Michael Hernández no terminó en el tribunal. En 2021 murió en prisión a la edad de 31 años. Las circunstancias de su muerte siguen envueltas en misterio, lo que ha generado una oleada de especulaciones. Algunos piensan que podría haber sido víctima de un ataque, mientras que otros sugieren que su deterioro mental jugó un papel en su fallecimiento. La comunidad de Palmetto Bay aún lidia con el trauma. El nombre de Jaime Gough es recordado en memoriales escolares, y sus compañeros han creado iniciativas de prevención del acoso y violencia escolar en su honor. La familia Gough, devastada por la pérdida, ha abogado por una mayor vigilancia en las escuelas y un enfoque preventivo hacia las señales de peligro en los jóvenes. Este caso dejó una marca imborrable. Es un recordatorio de que, a veces, los mayores peligros pueden venir de donde menos se espera. ¿Cuántas otras mentes oscuras están ocultas entre nosotros, esperando el momento para desatar su furia? Una pregunta aterradora que, desafortunadamente, sigue sin respuesta. Una mañana de horror en la escuela por Brenda Spencer. Nadie esperaba que el 29 de enero de 1979 se convirtiera en uno de los días más aterradores en la historia de San Diego. Desde la ventana de su casa, Brenda Ann Spencer, una adolescente de tan solo 16 años, decidió desatar el caos en la escuela primaria Grover Cleveland, situada justo enfrente de su hogar. Con un rifle calibre 22 que su padre le había regalado en Navidad, Brenda comenzó a disparar sin previo aviso contra estudiantes y personal escolar. El resultado: 2 personas muertas y 9 heridas, todo en cuestión de minutos. ¿Qué llevó a una joven aparentemente normal a cometer un acto tan espantoso? Cuando finalmente fue capturada, Brenda hizo una declaración que quedó grabada para siempre en la memoria colectiva. «No me gustan los lunes. Esto alegró mi día». Esa frase fría, casi surrealista, dejó al mundo perplejo. Los investigadores intentaron buscar respuestas, pero lo que encontraron fue aún más inquietante. Brenda había crecido en un ambiente profundamente problemático. Su relación con su padre estaba marcada por el abandono emocional, la incomunicación y posibles abusos. Durante su adolescencia,
comenzó a mostrar signos de un deterioro mental grave. Pasaba días enteros encerrada en su habitación, evitando cualquier contacto social, y había desarrollado una fuerte obsesión por las armas de fuego. Sin embargo, nadie imaginó que esos comportamientos podrían desencadenar una tragedia tan devastadora. Las sirenas de la policía resonaron por todo el vecindario. Los oficiales, al llegar al lugar, encontraron una escena de terror. Cuerpos en el suelo, niños llorando y maestros intentando desesperadamente proteger a los estudiantes restantes. Brenda se atrincheró en su casa, disparando hacia los agentes, quienes finalmente lograron persuadirla para que se rindiera después de un largo enfrentamiento. El juicio fue breve pero intenso. Brenda fue juzgada como adulta y condenada a una pena de entre 25 años y cadena perpetua. Durante las audiencias, los médicos diagnosticaron que sufría de depresión severa y epilepsia, condiciones que, según los informes, se vieron agravadas por el consumo de drogas y alcohol. A pesar de estos diagnósticos, el tribunal no mostró indulgencia, dada la magnitud del crimen. Los medios de comunicación explotaron la noticia, convirtiendo a Brenda en un símbolo de advertencia sobre los peligros de la violencia juvenil y el acceso a armas. Las imágenes de la escuela y de los funerales de las víctimas circularon por todo el país, generando un debate nacional sobre la seguridad en las instituciones educativas. Con el paso de los años, Brenda ha solicitado múltiples veces la libertad condicional, pero todas sus peticiones han sido denegadas. Los testimonios de los familiares de las víctimas continúan recordando al tribunal la profundidad del dolor que dejó su ataque. La comunidad afectada ha erigido monumentos en memoria de quienes perdieron la vida ese fatídico día, y los sobrevivientes, ahora adultos, siguen cargando con las cicatrices emocionales de aquel evento. Este incidente provocó un cambio en la legislación sobre seguridad escolar en los Estados Unidos. Se implementaron medidas como controles más estrictos de acceso a las escuelas, programas de prevención de violencia y capacitación para maestros sobre cómo manejar situaciones de riesgo extremo. Sin embargo, para muchos, esas acciones llegaron demasiado tarde. ¿Puede una declaración tan trivial como «no me gustan los lunes» explicar un acto de esta magnitud? Tal vez no. Pero lo que sí es seguro es que el nombre de Brenda Spencer sigue resonando como un recordatorio sombrío de cómo los problemas no atendidos en la adolescencia pueden desembocar en tragedias irreparables. En la memoria de muchos, aquella mañana sigue siendo un eco constante de dolor y pérdida. La piedra que terminó con una vida en el verano de Eric Smith. ¿Cómo puede un niño de 13 años convertirse en el responsable de uno de los crímenes más espeluznantes que haya conocido su comunidad? Era un día soleado de verano en Savona, Nueva York, cuando Eric Smith decidió dar rienda suelta a una furia acumulada durante años. El 4 de agosto de 1993, el pequeño Derrick Robbie, de 5 años, salió emocionado de su casa rumbo a un campamento de verano cercano. Jamás imaginó que ese corto trayecto sería el último de su vida. Eric, un joven de cabello rojizo conocido por ser tímido y aislado, observó a Derrick caminando solo. Algo oscuro se apoderó de él en ese momento. Lo convenció para que lo acompañara a un bosque cercano donde el horror se desató. Sin mediar palabra, Eric Smith lo estranguló y en un acto brutal lo golpeó repetidamente en la cabeza con una piedra hasta asegurarse de que no sobreviviría. Como si eso no fuera suficientemente perturbador, derramó líquido rojo sobre el cuerpo sin vida del pequeño como una especie de siniestra marca final. La desaparición de Derrick fue notada casi de inmediato. Los organizadores del campamento dieron la alarma y una búsqueda masiva se puso en marcha. La comunidad, conmocionada, se unió para intentar encontrar al niño sano y salvo. Sin embargo, sus esperanzas se desmoronaron cuando un grupo de voluntarios encontró su cuerpo en el bosque. El hallazgo fue devastador. Las marcas de violencia eran tan evidentes que los investigadores sabían que se enfrentaban a un crimen especialmente cruel. Durante los primeros interrogatorios, Eric Smith negó cualquier implicación. Afirmó que simplemente había pasado por el lugar por casualidad. Pero en cuestión de días, la presión fue demasiado para él. Se quebró ante su madre, confesando con lágrimas lo que había hecho.
Las autoridades quedaron atónitas al escuchar cómo un joven de tan corta edad podía describir con tal detalle un acto tan atroz. El juicio de Eric fue uno de los más controversiales de la década. La defensa argumentó que el niño sufría de un trastorno explosivo intermitente, una condición que supuestamente lo llevaba a arrebatos incontrolables de violencia. Pero los fiscales no se dejaron convencer. Para ellos, las acciones de Eric mostraban una clara intención de matar, lo que ameritaba una condena severa. Fue declarado culpable de asesinato en segundo grado y sentenciado a una pena de entre 9 años y cadena perpetua. La noticia se difundió rápidamente y los medios retrataron a Eric Smith como un enigma. Un niño cuya apariencia inocente contrastaba con la monstruosidad de sus actos. Las imágenes de su juicio, donde aparecía cabizbajo y con expresión neutral, generaron debates sobre la justicia juvenil. ¿Debería alguien tan joven recibir una sentencia tan dura? ¿O merecía una oportunidad de rehabilitación? Durante sus años en prisión, Eric mostró signos de arrepentimiento. En entrevistas posteriores, habló sobre el dolor y la confusión que lo llevaron a cometer el crimen. «Me convertí en el acosador que tanto odiaba», confesó en una ocasión. Esta revelación arrojó luz sobre los años de abuso escolar que había sufrido, un factor que muchos creen contribuyó a su explosión de violencia. Finalmente, después de 27 años tras las rejas, Eric Smith fue liberado bajo libertad condicional en el año 2022. La noticia reabrió viejas heridas en la comunidad de Savona. La familia de Derrick expresó su profundo rechazo a la decisión, temiendo que Eric pudiera representar un peligro para otros. Mientras tanto, los expertos en criminología se dividieron entre quienes creían que el tiempo en prisión había transformado a Smith y aquellos que mantenían serias dudas sobre su reintegración a la sociedad. Hoy, Eric Smith vive en libertad, bajo estricta supervisión. Su historia continúa generando intensos debates sobre la capacidad de rehabilitación de los jóvenes delincuentes. Mientras tanto, el nombre de Derrick Robbie sigue siendo recordado en ceremonias conmemorativas. Un parque en su honor se ha convertido en un símbolo de esperanza, pero también en un recordatorio constante de lo impredecible y trágica que puede ser la vida. La pregunta persiste: ¿puede alguien verdaderamente superar el peso de un crimen tan devastador? Para algunos, la respuesta es un rotundo no. Para otros, la redención es posible, pero solo con el tiempo y el arrepentimiento genuino. Lo que es innegable es que el verano en que Derrick Robbie perdió la vida nunca será olvidado por quienes vivieron la pesadilla en carne propia. Zachary Davis y el horror que nació del silencio. A veces, el verdadero terror no viene con gritos o advertencias, sino con el más profundo de los silencios. Era el 10 de agosto de 2012 en Hendersonville, un tranquilo suburbio en Tennessee. Para la familia Davis, aquella noche parecía común. Zachary, un joven de 15 años, su madre Melanie y su hermano mayor Josh habían ido al cine, regresando a casa como si el mundo no estuviera a punto de fracturarse de forma brutal. Pero Zach había tomado una decisión que cambiaría todo para siempre. Sin decir una palabra, descendió al sótano, donde aguardaba el instrumento de su plan, un pesado mazo de construcción. A paso lento, como si el tiempo se detuviera, subió las escaleras con una calma perturbadora. Todo lo que había vivido hasta ese momento parecía empujarle hacia lo inevitable. Cuando llegó a la habitación de su madre, la golpeó repetidamente con el mazo. 20, tal vez más veces. Cada impacto fue certero, asegurándose de que no habría retorno para Melanie. Sin embargo, el horror no terminó ahí. La sombra de sus intenciones se extendió por toda la casa. Decidido a acabar también con la vida de su hermano, Zach intentó desatar el fuego que lo consumiría todo. Las llamas comenzaron a propagarse lentamente, pero el destino intervino de manera inesperada. El sonido de la alarma de incendios despertó a Josh, quien logró escapar justo a tiempo. Lo que dejó atrás fue una escena de devastación que la policía jamás olvidaría. Cuando los oficiales llegaron al lugar, no encontraron a un joven en estado de shock o desesperación. Zachary Davis estaba sentado tranquilamente en el porche, sin emoción alguna en su rostro. No intentó huir, ni ofreció resistencia. Su mirada era fría, vacía. Las autoridades lo llevaron bajo custodia,
pero lo que revelaría después fue incluso más aterrador que el crimen en sí. Durante una entrevista con el Dr. Phil McGraw, Zack se mostró completamente indiferente al describir cómo había matado a su madre. Su respuesta a la pregunta de por qué lo había hecho heló la sangre de todos los presentes. Ella no estaba cuidando de mi familia. No hubo lágrimas, ni un atisbo de remordimiento. Solo aquella frase, carente de emoción, pero cargada de significado para él. El juicio sacó a la luz un contexto familiar marcado por el dolor. Cuando Zack tenía 9 años, su padre, a quien idolatraba, falleció de forma repentina. La muerte de su figura paterna fue el catalizador de un profundo deterioro emocional. Comenzó a escuchar voces que, según él, le daban instrucciones. Los médicos le diagnosticaron esquizofrenia y depresión, 2 condiciones graves que requerían tratamiento constante. Sin embargo, la familia interrumpió la terapia demasiado pronto, tal vez por desconocimiento o falta de recursos. Lo que nadie imaginó fue que esa decisión tendría consecuencias tan trágicas. La defensa legal de Zack intentó argumentar que su estado mental lo hacía incapaz de entender la gravedad de sus actos. Alegaron que las alucinaciones y las voces eran responsables del asesinato. Sin embargo, el tribunal concluyó que, a pesar de su condición, Zack era consciente de lo que había hecho. Fue sentenciado a internamiento en un centro psiquiátrico de máxima seguridad, donde recibiría tratamiento especializado por tiempo indefinido. Este caso generó un intenso debate en todo el país. Expertos en criminología y psicología analizaron cada detalle, intentando comprender cómo un joven con una apariencia tan apacible podía llevar a cabo un crimen tan brutal. Los activistas por la salud mental exigieron cambios urgentes en los sistemas de apoyo para familias que enfrentan situaciones similares. Se implementaron programas de prevención en comunidades, así como campañas para reducir el estigma asociado a los trastornos mentales. Mientras tanto, las comunidades locales comenzaron a cuestionarse cómo podían evitar tragedias futuras. ¿Cuántos jóvenes como Zachary estaban sufriendo en silencio sin que nadie los escuchara? Las escuelas, los servicios sociales y las organizaciones de salud mental reforzaron sus programas de detección y asistencia con la esperanza de identificar señales de peligro antes de que fuera demasiado tarde. La familia Davis quedó marcada para siempre. El nombre de Melanie Davis se convirtió en un emblema de las fallas del sistema, pero también en una fuente de aprendizaje. Su muerte impulsó la creación de redes de apoyo comunitario diseñadas para ayudar a quienes luchan con enfermedades mentales complejas. Hoy, en su memoria, se realizan eventos de concienciación sobre la importancia de brindar asistencia oportuna a quienes más lo necesitan. Zachary Davis permanece en tratamiento, pero su caso sigue siendo un enigma para muchos. Para algunos, es una prueba de que la falta de intervención temprana puede desatar horrores inimaginables. Para otros, representa una advertencia sobre la fragilidad de la mente humana cuando enfrenta traumas profundos. La pregunta que persiste en cada discusión es dolorosamente simple, pero imposible de ignorar. ¿Cuántas tragedias más podrían haberse prevenido si hubiéramos escuchado antes los silencios inquietantes que lo dijeron todo?